preciosamente configurado, ¿eh? Vale, ¿qué vamos a ver aquí? Easy peasy. Vamos a empezar a ver dos conceptos de la programación orientada a objetos que están relacionados entre sí, ¿vale? Por lo que primero pasaremos a explicar lo que es el polimorfismo y algunos casos de uso que esto tiene, y luego haremos lo mismo pero con el encapsulamiento de datos, el encapsulamiento de un objeto, ¿vale? Vale, ¿por qué lo vamos a ver juntos? Porque para mí se trata de dos conceptos que están relacionados y son muy importantes al nivel conceptual de la programación orientada a objetos, ¿vale? Por eso los he metido juntos, pero lo vamos a ver como en profundidad. No os preocupéis por eso. Vale. Después vamos a pasar a algo mucho más sencillito, como es la diferencia entre null y vacío. Vamos a ver qué es el valor null, vamos a ver el vacío y vamos a hacer un pequeño resumen de las diferencias. En la práctica no sé si intentaré meter algo de código para esto, pero bueno, con que veáis un poco la sintaxis que vamos a seguir ahora y las cositas que vamos a ver ahora, y entendáis el concepto de los dos objetos, o sea, de las dos, sí, con que entendáis el concepto de los dos casos que vamos a ver, tendréis, ¿vale? Pues como se nota que hace tiempo que no hago directos ni grabaciones ni nada, me estoy trabando un montón. Un segundito que me han hablado. Vale, y ya por último, y creo que aquí sí nos tenemos que parar y pensar un poquito más y hacerlo con detenimiento, vamos a hablar del tratamiento de errores en la programación orientada a objetos, que es una parte muy importante. Veremos qué es, veremos el uso del trace y el catch, que son las excepciones, y veremos algunos casitos de uso, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar por el polimorfismo, ¿vale? Esta característica permite que, sin que tengamos que alterar ni tocar el código existente, se puedan incorporar nuevos comportamientos y funciones. Es decir, la interfaz sintáctica se mantiene inalterada, pero cambia el comportamiento en función de qué objeto estamos usando en cada momento, ¿vale? Parece un concepto un poco complicado de entender, pero esto lo vamos a ver en el concepto de que la interfaz, lo que nosotros vamos a ver, ¿vale? O bueno, lo que nosotros vamos a ver, sí, las declaraciones de las cosas que nosotros podemos usar va a ser siempre la misma, ¿vale? Van a ser los mismos métodos, van a ser las mismas propiedades. Lo que pasa es que su lógica y el comportamiento de esas funciones van a variar en función del tipo de objeto que estemos tratando, ¿vale? Con unas pequeñas modificaciones que ya las veremos más adelante. Vale, solo tenemos un requisito para esto. Como podemos ver, y además esto nos garantiza una flexibilidad y una extensibilidad en el diseño del software, ¿vale? Nos va a resultar mucho más fácil adaptar nuestro código y nuestro software a diferentes tareas, ¿vale? De eso que sea más flexible y se pueda extender más. No va a ser algo tan monolítico, tan cerrado, ¿vale? Concepto muy importante, no sé si después lo llegaré a mencionar, es que la herencia y el polimorfismo, la herencia la vimos en la clase 6, están íntimamente relacionados, pero muy íntimamente, ¿vale? Ya lo iremos viendo a medida que vayamos hablando de esto. En lenguajes basados en clases y con un sistema de tipos de datos fuerte como el que estamos viendo, por ejemplo C, C, C++, C Sharp, son lenguajes de datos, lenguajes de programación tipados, ¿vale? Es posible que el único modo de utilizar objetos de manera polimórfica sea que compartan una raíz común, es decir, tener una jerarquía de clases, como ya hemos visto en clases anteriores, ¿vale? Entonces, tú tienes tu clase padre y unas respectivas clases hijas que van a heredar de ese padre. De ahí que diga que la herencia y el polimorfismo están íntimamente relacionados.
Luego tenemos dos tipos de polimorfismo. Al final el polimorfismo debe de verse como una forma flexible de usar un grupo de objetos. Podríamos decir que el polimorfismo, lo que es la esencia del polimorfismo, se refiere al comportamiento de los objetos, no a la pertenencia a una jerarquía de clase. Es decir, lo que va a definir el polimorfismo es cómo se comportan esos objetos dentro de nuestro código, ¿vale? No van a depender de si pertenecen a una clase o a otra. Por lo tanto, tenemos dos tipos de polimorfismo, el dinámico y el estático. El polimorfismo dinámico es aquel código que no incluye ningún tipo de especificación sobre el tipo de datos sobre el que se está trabajando, ¿vale? El polimorfismo dinámico normalmente es el polimorfismo dinámico más la herencia es igual a la programación genérica, lo que he estado hablando de los datos genéricos. Y después tenemos un polimorfismo estático, que es aquel en el que los tipos de datos a los que se aplica el polimorfismo deben ser explícitos y declarados uno por uno de poder ser utilizados. Es decir, polimorfismo estático va a utilizar las interfaces, por ejemplo, ¿vale? Donde yo voy a especificar, voy a conseguir que dos objetos de clases diferentes tengan una manera de comportarse similar, pero las propiedades de esos objetos tienen que ser tratadas en función de su tipo de datos y se tienen que declarar uno a uno. Un int, un string o lo que sea. Ok, pues vamos a continuar y vamos a continuar con el encapsulamiento de datos, ¿vale? El encapsulamiento de datos en la programación orientada a objetos se refiere a la agrupación de datos con métodos para operar con ellos, ¿vale? Es decir, a la agrupación de datos con métodos que operan con estos datos o también a la restricción del acceso directo a alguno de los comportamientos de un objeto, es decir, a alguna de las propiedades de ese objeto. La encapsulación se utiliza para ocultar los valores o el estado de un objeto de datos o un objeto de datos estructurado dentro de una clase. Así lo que hacemos es evitar el acceso directo a estos datos por parte de clientes que de una manera u otra pues no queremos que tengan acceso a ellos, porque no tienen que enterarse ni nada. Vamos, básicamente el encapsulamiento de datos es la ocultación de estos datos a agentes externos a nuestra aplicación o personas que simplemente la usarán y no tienen necesidad de saber qué es lo que pasa por dentro ni nada de eso. Muy importante, la encapsulación en lo que nos va a ayudar es en alcanzar el polimorfismo mediante lo que hemos estado mencionando. Si os dais cuenta, todo tiene relación. Lo que pasa es que yo he ido desde la herencia, que era como el concepto más sencillo de ver en la práctica, y ahora entramos en algo un poquito más teórico, como es que la conjunción de cosas que hemos ido viendo hasta el momento, lo que hacen es llegar a estos conceptos un poco más abstractos de la programación, como es el polimorfismo y el encapsulamiento de datos, ¿vale? Si os dais cuenta, aplicando estos ejemplos que vemos aquí, como las clases, los modificadores de acceso, como vimos, public, private, protected, esas cosas, o getter y setters, que básicamente son métodos que devuelven el valor del dato o setean un valor nuevo en un dato, conseguimos una encapsulación. Aplicando esto, aplicaríamos encapsulación y eso nos ayudaría a llegar al polimorfismo, que mediante el método de interfaces o herencia lo conseguimos aplicar y ya lo tendríamos todo, ¿vale? Por lo tanto, una manera o una forma de aplicar la encapsulación de datos es mediante el uso de modificadores de acceso, como ya he dicho, public, protected y private.
Otra forma de aplicar, otra forma es aplicar interfaces, como hemos visto en el polimorfismo, y que también serán útiles para aplicar el encapsulamiento de los datos. Aquí ya vemos cómo, aunque estos dos conceptos hagan teóricamente cosas distintas, al nivel de la práctica se consiguen de una manera muy similar. Hay poca diferencia entre una manera de conseguir una u otra, por eso yo también los he querido unir. ¿Vale? La encapsulación permite tanto garantizar la integridad de los datos contenidos en el objeto, ¿vale? Como las del propio objeto, ¿vale? Seguimos con la diferencia entre null y vacío. Básicamente, null, ausencia de objeto. No hay objeto, ¿vale? Si nosotros tenemos un objeto persona que tiene una serie de propiedades y una serie de métodos para tratar esas propiedades y ese objeto lo establecemos a null, no hay existencia de ese objeto, ¿vale? Al final, null es un valor especial que indica la ausencia de objeto o también la ausencia de la referencia a ese objeto en la memoria, ¿vale? Por eso de ahí lo que veis aquí abajo, que sería la sintaxis normal y la del puntero, que es la del acceso a la memoria. Hay varios usos comunes para establecer este valor, como pueden ser cuando una variable no apunta a un objeto y para representar la falta de un valor válido, ¿vale? String A es igual a null, ¿vale? Hemos inicializado un objeto a la ausencia del objeto, ya más adelante lo podemos inicializar cuando queramos a lo que tenga ese objeto, y el puntero básicamente es lo mismo pero establecido en una dirección de memoria. Perfecto. Y ahora aquí tenemos el vacío. El vacío no especifica la ausencia de objetos, sino la falta de contenido. El término vacío se utiliza para describir la falta de contenido o dato de una estructura, ¿vale? Usos comunes para indicar que no hay elementos en listas, en un array, o al inicializar una variable que aún no tiene un valor asignado, ¿vale? Esos son los usos más típicos para el vacío. Y aquí encontramos, bueno, esto ya pasamos aquí al tratamiento de errores. Me voy a quedar aquí, porque antes de pasar al tratamiento de errores, vamos a hablar un poquito de la diferencia entre null y vacío y la vamos a poner sobre la mesa. Las diferencias son básicas. Null representa la ausencia de objeto o referencia. Se utiliza como puntero y referencias a objetos e indica que la variable no apunta a ninguna ubicación de memoria válida. Mientras que el vacío indica la falta de contenido o datos en una estructura, se aplica a variables que pueden contener valores como cadenas o colecciones, como ya hemos visto en lista y array, y no implica problemas de asignación de memoria como null. Vamos a empezar a hablar un poquito del tratamiento de errores. Aquí ya estáis viendo un poco lo que... Lo voy a poner aquí, me está molestando. Bueno, vamos a empezar con el tratamiento de errores. Aquí ya estáis viendo un poco lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que hace el tratamiento de errores? Manejo de situaciones imprevistas. ¿Por qué es importante? Ahí tenéis los 4 puntos por los que yo considero que es importante y ahora vamos a profundizar un poquito más. El tratamiento de errores es una parte esencial de la programación porque es lo que va a hacer que nuestra aplicación en caso de error siga funcionando correctamente y no pegue esos petardazos que pegan misteriosamente algunas aplicaciones que de repente, yo qué sé, te llevan a un error HTTP o se queda cargando infinitamente una parte de esa aplicación web o página web, etcétera, ¿vale? O los típicos errores de cuando nosotros nos vamos a registrar, habiendo metido bien los datos, pues que ese registro no sea fructífero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que es el tratamiento de errores?
El tratamiento de errores se refiere a la forma en la que un programa va a manejar estas situaciones inesperadas que hemos comentado o excepciones durante el tiempo de ejecución. Algún cálculo que no ha salido imprevisto, sí, o algún dato erróneo que se guarda en una variable que no es la que se debería de guardar, etc. Estas situaciones pueden incluir errores del usuario, fallos del hardware o cualquier condición que pueda llevar a un comportamiento incorrecto de nuestro programa, ¿vale? ¿Por qué es importante? Ya veis ahí los 4 puntos. Robustez del programa significa que puedes manejar situaciones inesperadas sin colapsar o producir resultados incorrectos. Legibilidad del código. Como nos anticipamos y gestionamos posibles errores del código, se acaba volviendo más fácil de ver, de leer ese código. Excepciones del usuario. Un programa que maneja errores de manera efectiva proporciona una mejor experiencia al usuario, ¿vale? Básicamente la experiencia del usuario es la experiencia que él tiene con tu programa, con tu aplicación, incluso hasta con tu videojuego, si lo quieres ver así. Entonces, si se produce algún error y nosotros podemos transmitirle a ese usuario que ha surgido un error mientras ejecutaba nuestro programa, y eso se lo transmitimos de una forma amigable y sencilla, la experiencia del usuario va a ser mejor. Y ya por último, la facilidad a la hora de encontrar errores. Básicamente, cuando te peta el programa y tú tienes que estar aquí así, F5, 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 F11, F10, F11, F10, F5, F... Cuando tienes que estar así, es mucho más sencillo ver un código con un tratamiento de errores porque vas a ir más directo al error que sin él, porque puede ser algo, pero tremendamente infumable, niño, tremendamente infumable. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de un tratamiento de errores típico. Esto está hecho con un bloque try catch usando excepciones de la librería std de C++. Esto lo único que hace es que si yo hago una división y el denominador de esa división es 0, nosotros vamos a capturar ese error y lo vamos a retransmitir hacia arriba, devolviendo el error, diciéndole, oye, que no se puede dividir por 0, y salimos despacito y con buena letra. Hacemos un return 0 en caso de C++, porque es el valor predeterminado en caso de error. Dependiendo de lo que estemos haciendo, dependiendo del lenguaje en el que estemos programando, pues podemos poner unas cosas u otras. Por ejemplo, C# con que pongas un return null te vale. Vale, ahora aquí ya sí entramos un poquito más. Tampoco he querido profundizar mucho en eso en el ejemplo anterior, porque aquí lo vamos a ver un poquito mejor, que es el bloque try catch, ¿vale? En C++ sí, en cualquier, porque esto es una convención que no me salía. Para poder implementar el control de errores se utilizan expresiones como try, catch y throw. Ya lo veremos, ¿vale? Por norma general, los comandos try y catch conforman bloques de código y su estructura, la que vemos en la imagen. Try, abrimos, cerramos llave y dentro del bloque de código que queremos probar. Y el catch es para cuando ha ocurrido un suceso en el try que se ha eliminado, que se ha terminado la ejecución del bloque, y el catch recoge y analiza lo sucedido, ¿vale? Y dentro del catch lo que ponemos es el código que analiza lo que ha lanzado el try, ¿ok? Dentro de un bloque try se pretenden evaluar una o más excepciones, y si dentro de dicho bloque se produce un algo, no sé, se produce un algo que ya veremos lo que es, o bueno, un algo que realmente no se espera, se lanza por medio de la palabra clave throw, THROW, una excepción, la misma que deberá ser capturada en el bloque catch.
¿Ok? Lo entendemos, ¿no? Si en el bloque try sucede algo inesperado que lo tenemos que evaluar y pensar nosotros, ¿vale? Aunque hay algunos tipos de excepciones genéricas en algunos lenguajes de programación, que eso ya lo iremos viendo. Pero si se produce algo inesperado para nosotros dentro de ese try que nosotros previamente hemos evaluado, mediante la palabra clave throw, capturamos eso, ¡pam!, se lo lanzamos al catch, el catch lo analiza y ya vemos cómo lo tratamos. Es más o menos sencillita. Por lo tanto, para poder controlar varias excepciones, lo que se puede hacer es una especie de bloque try catch seguido de otro catch, de otro, ¿vale? El catch se pondría, no sé si veis, no veis la flechita, pero se pondría debajo de la última llave del catch, ¿vale? Así podemos ir capturando diferentes tipos de excepciones que se podrían generar en nuestro bloque try. Un apunte importante, esto solo sucede en C++, bueno, que yo conozca. Yo estoy en el mundo de C, ¿vale? Empecé con C, me pasé al C++, seguí por el C Sharp, Visual Studio, vamos, en plan, digo, Visual Basic, Visual Studio. Y después me pasé al .NET Framework y ahora estoy en .NET Core, ¿vale? Si quieres capturar un error que no conocemos al final del todo de nuestros catch, vamos a poner un catch llamado elipsis, ¿vale? Que es lo que acabo de decir yo, con concatenar todos esos catch, y al final es un catch. Vale, no lo he puesto aquí, pero es un catch que entre paréntesis tiene 3 puntitos. Vale, entonces lo que hacemos con ese catch es que, mira, por ejemplo, nos volvemos a este ejemplo de aquí, ¿vale? Y ya terminamos con el bloque try catch. Yo aquí estoy creándome una excepción donde pone invalid argument, error, no se puede dividir por 0, ¿vale? Ahora yo voy a poner otra cosa. Si el denominador es negativo, yo voy a poner otra excepción que se va a llamar negative argument, y entre paréntesis, error no se puede dividir por un número negativo, ¿vale? Pero eso lo pondría debajo del catch que hemos hecho de ahí, ¿vale? Pondríamos otro catch igual. Y después, por último, otro catch, pero en vez de tener el const std 2.2. excepción tal, todo esto, pondríamos 3 puntitos. Y con eso ya cualquier otro algo inesperado que surja en este bloque try ya directamente va a ser capturado por ese último catch denominado elipsis en C++. ¿Por qué digo lo de que esto solo ocurre en C++? Porque yo, por ejemplo, con el resto de lenguajes que he programado, no sucede, ¿vale? O sea, C Sharp, por ejemplo, tiene su propia clase excepción, y ahí puedes capturar cualquier excepción que se haya generado en tu bloque try sin saber de dónde viene. Perfecto, pues vamos a hablar un poquito del módulo exception, ¿vale? Que es este módulo que vemos aquí con el catch std 2.2. exception, ese modulito. Esto es una biblioteca estándar que incluye una serie de excepciones que ya tienen implementado, ya están implementadas para su uso, ¿vale? Algunas de las más interesantes son las siguientes. Las vamos a clasificar un poco así rápido. Errores lógicos, como el invalid argument. Tenemos, bueno, esto está dentro de las excepciones estándar, ¿vale? Aquí os pongo el enlace a CPP Reference y aquí lo podéis ver, ¿vale? Errores lógicos, pues tenemos el invalid argument, domain error, len error, future error, errores de rutina, ¿vale? O sea, sí, runtime error, tenemos los errores de rango, los de overflow, los de underflow, los de error de registro, error del sistema como los IOS, default y los file system, de errores de fichero, y muchas más. Y después, bueno, tenemos otras como los bad cats, que son
casteos de datos que han salido mal, los bad type ID, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimo. Si queréis, entráis, cpp reference exception, os vais aquí a la rica, lo diré, a la rica documentación y aquí tendréis el enlace a este módulo exception y sus excepciones estándar. Vale, pues la interfaz, como ya sabemos, es una clase, porque sigue siendo una clase. Bueno, C++ lo trata como una clase. En C#, por ejemplo, no. En C# tenemos interface, ¿vale? Pero esto va a seguir siendo una clase que nosotros la vamos a llamar game, y dentro de sus miembros públicos, o sea, de sus miembros, todo va a ser public. Y como sabemos ya, las interfaces no tienen una lógica, una funcionalidad los métodos, sino que simplemente tienen la implementación. Por lo tanto, en C++, para poder implementar una clase, tenemos que utilizar el virtual. Vamos a poner void play game y creamos nuestro método, lo diré, virtual. Creamos otro más, que este va a ser para iniciar el juego el primero. Este segundo va a ser print game result, para imprimir el resultado del juego. Y este último va a ser el destructor de el juego. Básicamente, pues cuando el juego se haya terminado. ¿Vale? Ya tendríamos nuestra interfaz. Sencillito. Esto es una interfaz sencilla donde lo que hemos hecho es crear un método para jugar, otro método para imprimir el resultado y el método destructor para terminar con el juego. Esto lo voy a poner aquí y los voy a separar. ¿Vale? Porque esto sería como constructor, destructor e imprimir el resultado del juego. Con esto lo que vamos a conseguir es que da igual, el juego siempre va a ser el mismo, pero el tema a tratar y el comportamiento del juego no, porque dependiendo del tema que cojamos, se van a evaluar se van a hacer unas preguntas y se van a evaluar unas respuestas. Por lo tanto, el comportamiento cambia. Y eso lo vamos a hacer aquí gracias a la interfaz. Aquí teníamos la clase base que representa una pregunta con su respuesta, ¿vale? Que es la question, que aquí lo vamos a seguir manteniendo tal cual. Aquí tenemos la clase base que representa el juego, que es quiz. Que lo que va a ser quiz internamente no va a tener ningún cambio, pero sí que va a empezar a usar, si lo consigo escribir, esos métodos de nuestra interfaz game. ¿Vale? Vale, y Sport Quiz y Quiz, ahora que yo estoy pensando, va a heredar de Quiz, que ya hereda de Game, que es la interfaz. Ahora cambiamos, no os preocupéis. Vale, y ahora los cambios para poder aplicar ese polimorfismo, ese encapsulamiento, como estamos viendo, lo estamos aplicando única y exclusivamente con la interfaz. ¿Por qué? Porque ya aplicamos anteriormente la herencia. Y aquí tenemos los getter y setter. Bueno, getter más bien, perdón, porque aquí solo son get.
Esto es un setter. Aquí estamos seteando datos también. Entonces, te quiero decir, ya habíamos aplicado sin quererlo en clases pasadas cosas de encapsulamiento y polimorfismo, y ahora vamos a emplear un poquito más esos conceptos con el uso de interfaz. Entonces, ahora ya nos vendríamos a la función main. La función main, estas dos cositas de aquí, el que nos va a calcular un puntero nulo y el continuar para continuar en el juego, se quedan tal cual. En este do, de momento, no hay cambios. Es decir, esto de aquí se va a quedar igual. Ahora yo lo que tengo que hacer aquí es crearme de game y crearme esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si la carta es azul, el tema es deporte. Y ahora, en vez de crearme el objeto Sport Quiz y ya empezar a llamar a todo eso bueno, a todo esto por dentro para crear y tal, o sea, a ver, el cambio que viene ahora es que en vez de tener que nosotros crear el objeto para poder acceder a esto y a esto y bueno, y eliminar esto, lo que vamos a hacer es crear directamente el juego y acceder desde game para que no se tenga que acceder en el main, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos aquí ahora es a game, le vamos a crear un new sport quiz y un new history quiz, ¿vale? Ya hemos visto que quiz no existe, por lo tanto, este else se quedaría igual y if game, entonces esto lo vamos a eliminar y aquí lo que hacemos es que game va a llamar a play game y game va a llamar a print result y ya hacemos el delete del game. Ok, vale. Más o menos los cambios principales para aplicar esta parte de polimorfismo y encapsulamiento de datos lo tenemos. Veo que ahí tengo dos errores que ahora vamos a revisarlo. Porque bueno, esto muchas veces lo pienso sobre la marcha, entonces lo vamos a ir viendo. No se permite un objeto de tipo clase abstracta por quiz, función gameplay virtual pura no tiene ningún elemento que lo invalide. A few moments later. Vamos a meter el tratamiento de errores, así también lo vemos y ya arreglamos cositas, ¿vale? Como podéis ver, aquí estamos viendo el uso también de null y vacío. Aquí estamos declarando un puntero nulo, ¿vale? No hay una ausencia en la dirección de memoria de este objeto. Y es aquí donde se asigna esa dirección de memoria, pero aquí hay ausencia, ¿vale? Y aquí estamos comprobando que esta carta str, que es un string, contenga un valor o no, ¿vale? Si lo pusiésemos así, especifica que ese dato está vacío, hay ausencia de valor. Ahora lo que vamos a hacer es meter el tratamiento de errores. Lo primero que tenemos que hacer es meter std set, ¿vale? Necesario para las excepciones estándar. std set para las excepciones estándar. Vale. Vamos a evaluar un poquito
lo que vamos a cambiar, ¿vale? De momento, nuestra interfaz, o bueno, la interfaz ya vemos que no, pero de nuestra clase question, de momento no vamos a tocar nada. ¿Vale? Nos venimos hasta aquí y aquí en la checks answer vamos a evaluar unas cosillas. Epa. Aquí metemos tratamiento de errores, ¿ok? Por lo tanto, como hemos hablado, try. No me gusta nada esto. Creo que es por la plantilla del... O eso espero. Cuando me pasen el core espero que lo ponga abajo. Si no lo mato. Vale. En el try lo que vamos a meter es esta parte, el transform. Lo metemos aquí. ¿Vale? Y ahora lo que le vamos a decir es lo siguiente. A ver, esto se me ha vuelto tonto. Hola, en mayúscula no. Vale. If user answer es igual a answer, vamos a devolver un true, ¿vale? Si no, vamos a capturar nosotros una excepción que es la de invalid argument, ¿vale? Y le vamos a meter en el invalid argument respuesta incorrecta, ¿vale? Y esto se lo hemos metido a nuestra función, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que si la respuesta no es correcta, vamos a devolver una respuesta incorrecta y por lo tanto devolvemos un return false. Y nos vamos. No, miento, perdón, me he confundido. Aquí el return no lo vamos a meter, aquí solo meteríamos el throw. Y ahora aquí vamos a capturar la referencia a la excepción y vamos a utilizar ser, que es el bus de salida de datos para cuando estamos hablando de un error, ¿vale? Error, bueno, 2 puntos, y ahora aquí utilizamos el ex.what, ¿vale? What the fuck? What the fuck? Y aquí es cuando devolvemos el false. ¿Por qué? Porque va a ser esto, va a capturar la respuesta incorrecta. Nosotros con el catch capturamos este throw e imprimimos esta excepción con el what. Ya tenemos aquí un primer tratamiento de errores. Que más o menos yo creo que era clarito. Ahora vámonos a la clase base que representa el juego. Yo creo que hasta aquí nada. Aquí sí podríamos meter algo. Vamos a ver qué podemos añadir en este play. Todo menos el print game result. Todo esto lo metemos aquí. Vale, ¿qué es lo que vamos a decirle aquí? Lo único que podemos decir, o sea, al final esto lo que está haciendo para jugar, si recordamos, era cogernos un puntero random, cogemos una pregunta random de nuestro array de preguntas, la imprimimos, el usuario mete la respuesta, hacemos la transformación para evitar rollos de mayúsculas y minúsculas
y chequeamos nuestra respuesta frente a la del usuario, imprimiendo si es válido y sumando un punto, y si no, esto de aquí, ¿vale? Y después eliminamos de ese array la pregunta. Entonces, tampoco podemos validar si la respuesta está dentro de las respuestas esperadas o si la pregunta es de las preguntas esperadas, porque ya la está haciendo el programa. No podemos evaluar algo que sea por parte del usuario esté mal, o que podamos capturar nosotros, como hemos hecho en la de chequear las respuestas del usuario. Pero lo que sí podemos hacer es decirle que capture cualquier excepción de tipo out of range, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que va a hacer? Que si en algún momento nuestro índice random se nos sale fuera de nuestro vector de preguntas y por lo tanto se pierde esa dirección de memoria, eso es un out of range. Nos hemos salido del rango de nuestra estructura de datos. Entonces, directamente este catch, sin necesidad de nosotros lanzárselo, va a capturar esa excepción, porque está dentro del módulo exception estándar de C++, y ya lo podríamos tratar. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues igual que antes. Error, dos puntos, tucutucu, x.what, tucutucu, tal. Y ya con esto, bueno, aquí es que he puesto una E, perdón, x. Y ya con esto imprimiríamos nuestro error. Si en algún momento pasa eso dentro de este bloque for, sí, flor no, for. Imprimimos el resultado y listo. Pues ya tendríamos otra parte de nuestro código con un tratamiento de errores más definido. Y ahora la siguiente que nos podemos encontrar, que le podríamos meter algo, sería la de print game result, ¿ok? En la de print game result va a ser muy easy, ¿vale? Es por añadir un pelín más, vamos a meter otro try. Seguido de otro catch. Vale. Y easy peasy. Lo único que tenemos que hacer es cambiar un poco esta variante, ¿vale? Vamos a meter en el try este if y lo que vamos a cambiar es el else. ¿Por qué? Porque el else ahora va a arrojar una excepción que es la de runtime error. ¿Por qué? Vale, porque en caso de que el score no sea igual a 3, no se puede determinar el resultado del juego. Bueno, no, esta no la estoy viendo yo, porque ¿por qué si score edit no es 3, voy a ponerle yo esto? Le voy a poner esto, tío. Un error de la rutina, ¿vale? En el que yo le diga, mira, estudia un poquito más mi niño, esto. Vamos a capturar esto y aquí, pues como siempre, le metemos error x what en delay y ya sacaríamos el error. Aquí empezamos easy peasy. Para asegurarnos y quitarnos de problemas, yo voy a encasquetar
toda la lógica de mi función principal dentro del try, para que así cualquier problema que suceda pueda ser controlado por mis catch o mi único catch. Eso ya depende de lo que tal. Entonces, vamos a casquetar esto en un try catch. ¿Vale? De momento lo hacemos normalito, ya lo completaremos. Y todo esto lo quitamos y se lo encasquetamos al try. Vale, pues easy, ya lo hemos metido todo dentro del tray. Ahora vamos a evaluar las diferentes excepciones que se pueden generar o que quiero que se generen y así poder hacerle un tratamiento de errores a esta nuestra función principal. Vale, tenemos el cout, el otro cout, esto lo seguimos manteniendo igual que el game. Vale, este else lo podemos quitar. Ahora veréis por qué. Un segundo, por favor. No nos precipitemos. Este else lo vamos a poder quitar porque yo voy a meter aquí una excepción, que mi excepción va a ser de invalid argument, y lo que le voy a decir es que opción no válida. Prueba de nuevo. ¿Vale? O sea, aquí ya tendríamos nuestra excepción invalid argument. Ya aquí tendríamos el juego y aquí ya normal si desea continuar o no. ¿Vale? Si todo ha ido como debería ir, ¿vale? Entonces esto va a continuar mientras la opción siga siendo S, o sea, siga siendo un sí. En cuanto sea un no, si no ha saltado en ningún momento nuestra excepción de invalid argument o cualquier otra, entonces vamos a hacer un return 0. Ahí, perdón. ¿Por qué un return 0? Porque es la manera que tiene C++ de indicar una salida del programa buena y genérica, no, tranquila y normal. En cambio, si se genera esta excepción, nos vamos a nuestro bloque catch y aquí lo que vamos a hacer es capturar nuestra excepción, nuestra referencia a la excepción, y aquí vamos a hacerle el tratamiento adecuado, que como siempre sería este. Perfecto, pues my people, con esto ya tendríamos el encapsulamiento y el polimorfismo metido. Hemos visto un poquito la diferencia entre null y vacío y hemos aplicado un tratamiento de errores a nuestro código. Entonces, pues ya iremos teniendo esos beneficios. Vale, pues como ya hemos arreglado ese errorcito, ya lo que nos quedaría por ver sería bueno, no nos quedaría por ver nada, nos quedaría por probar que funcione esto, y si funciona lo tendríamos. Mira, elige entre una de las cartas, azul, rojo, verde y amarillo. Recordar que el verde y el amarillo no está, ¿vale? No lo hicimos en las clases anteriores, los puse a vosotros como tarea el completarlo, y en esta sigue siendo la misma tarea. Pues yo voy a escoger la roja. El tema será historia. ¿Quién fue el dictador de Italia? Mussolini. La respuesta es con 2 S. ¿Qué pasó? Mira, pero está bien. Error. Mira, y habéis visto cómo hemos cogido la excepción
y hemos puesto respuesta incorrecta. Perfecto. Esto se ve así porque no lo tengo, creo que la configuración UTF-8, pero no el código, sino la consola de mi aplicación de consola. Entonces, al no tener el mismo estándar en cuanto a la escritura, pues saltan estas señales de raras, de tildes raras y esas cosas. La respuesta correcta, ¿ves? Aquí hemos cogido esto, hemos visto que la respuesta no es un invalid argument, lo ha cogido y pacapán, no lo ha puesto. Y bueno, y aquí, error, respuesta incorrecta, la respuesta era Mussolini. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este SEAU, que también lo podríamos haber hecho como un try catch, pero bueno, ya pues nada. Guerra civil. Respuesta correcta. ¿Quién descubrió la penicilina? Yo qué sé, Fleming era o algo de esto. Es que quiero ver para que, a ver, que salga bien. ¿Quién descubrió la penicilina? Fleming. Ah, pues mira. Sí, era Fleming. Lo he dicho a voleo, en verdad, ¿eh? Respuesta correcta, pero error. Mira a ver si estudiamos un poquito más, mi platanito. ¿Queremos continuar? Sí. Vamos a elegir ahora el azul. El tema será deporte. ¿Quién ganó la Liga Española de Fútbol? Y esta la vamos a hacer bien para tal. Vale. Real Madrid. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Messi. El equipo con mejores jugadores de la NBA en 1993. Estaba claro que los Chicago Bulls. Felicidades, acabas de ganar el platanito azul. ¿Deseas continuar? No. Y señores, gracias, gracias.